Buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto saludarlos con el cariño de siempre, amigos. Ya es miércoles, estamos a media semana, ya terminamos la cumbre, ya vamos de salida. Pues ya ayer, el lunes y el martes fue cerrar todo, hablar con las gentes de audio, de grabación, que nos entregaran el material, las traducciones. Bueno, anduvimos pues haciendo muchas cosas. Y ya hoy nos vamos todas las personas directos ya nuevamente a nuestras oficinas para volver a trabajar. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Y bueno, antes de irme, el día de hoy quería platicar un poco. Estuvimos ayer martes en un desayuno con el doctor Paul Epstein. Y bueno, fue una conversación muy interesante y hablamos del dolor del alma. Y se los quiero compartir un poco lo que platicamos y ese desayuno que fue muy interesante con Paul Epstein el día de ayer por la mañana. Pues decidimos, nos invitó a desayunar, dijimos que sí, con mucho gusto, y estuvimos platicando muchas cosas de la conferencia, cómo le gustó a la gente su conferencia, al público, etcétera. Pero la esencia que él maneja y que nos insistía mucho en que este es el tema que cualquier persona necesita analizar, es el dolor del alma. ¡Wow! El dolor del alma. Entonces, es interesantísimo, ¿no? Cómo hay el dolor del alma cuando las personas no trabajan ese dolor. Y él nos decía, ¿no? Te puedes ir a adicciones, te puedes ir a pues adicciones de alcohol, de drogas, de sexo, ingestivas, de comer en exceso y ponerte obeso. Y toda esta parte sí fue bien interesante, bien interesante. Y creo que eso es lo que la persona realmente Paul Epstein realmente transmitió algo a toda la gente, ¿no? Y les dice, miren, cualquier médico, y nos lo decía, este es el futuro de la medicina, cualquier médico, antes de recetar un medicamento, porque él es médico, necesitaría pedirle al cliente que le cuente su historia. Si me cuentas tu historia, cómo fueron tus padres, cómo fueron cómo fue tu infancia, qué situaciones viviste, qué circunstancias viviste, etcétera. Eso haría definitivamente un mejor diagnóstico, fíjate, mejor diagnóstico médico. Eso es impresionante y yo me quedé pensando, qué interesante. Dice, estamos pugnando en los Estados Unidos, en varias academias, me lo platicaba él está presentando estas propuestas médicas para que se incorpore en la entrevista médica el preguntarle, cuéntame tu historia. Pues mira, yo vengo de una familia así, mis padres fueron así, mi infancia fue asado, mi adolescencia fue así, mi juventud fue asá, y en Face no estoy. Ah, caray, que no estoy en Face. Bueno, dejen de cerrarlo. Entonces, fíjense qué interesante. Gracias por avisarme que no estoy en Face. Bueno, ya lo cerré y ya lo volví a abrir. Entonces, hablábamos mucho de este concepto. No, dice que no está en Face. No. Ya estoy de nuevo en Face. A ver, en Face. A lo mejor se puso ahí, porque sí, ciertamente no empecé a recibir comentarios. Esperemos que lo asiste. Entonces nos estaba platicando el doctor en este desayuno este proceso, y de verdad tuvimos una conversación de esas bien profundas, bien de fondo, sobre la importancia de trabajar el dolor del alma. A ver, ya estamos ahora sí en Face.
Entonces, trabajar el dolor del alma. Y todos tenemos uno. Todos tenemos un dolor del alma. Una tristeza. Yo les digo que en mi caso, por ejemplo, nazco prematuro, me ponen en incubadora 15 días, cuando me regresan, no lo veo en Face. A ver, ponme un comentario en Face, a ver si lo puedo recibir. Entonces, el proceso es muy intenso porque viví desamor, viví abandono, viví de rechazo, y ese es un dolor del alma que tengo ahí. Era un bebé y estaba inconsciente total, pero me sentía abandonado. Lo deduzco, no lo recuerdo, ¿sí? No lo recuerdo. No recibo comentarios. Bueno, entonces el proceso del dolor del alma es encontrar cuál es el asunto que traes ahí en el alma, que hace que seas trabajólico, que hace que seas alcohólico, que hace, no, que no estoy, que hace que se... Buenos días, lo veo y escucho. ¿En Face? Sí. Yo te puse ahí todavía, Verónica. Bueno. Ok, aquí estamos. Entonces el asunto es el siguiente. El punto es, si no trabajamos ese dolor del alma, dice Paul Epstein, vamos a tener trabajólicos, o sea, gente que trabaja. Fíjense, él dice una frase muy fuerte: toda adicción es un mecanismo para evadir el dolor del alma. Cuando no podemos con ese dolor, buscamos inmediatamente cómo sustituirlo, cómo evadirnos: drogas, alcohol, trabajo, algún mecanismo adictivo, comida, para evadir ese dolor, para tapar ese dolor, porque no podemos con ese dolor. Y yo me le quedaba oyendo y lo estaba escuchando y decía, qué interesante lo que está diciendo este señor, y me hizo mucho sentido. Voy a hacer un Ecos de la Cumbre, trabajando con la conferencia que él hizo, la que presentó. Entonces, amigos, si tú eres capaz de enfrentar ese dolor del alma, enfrentarlo no es fácil, enfrentarlo no es sencillo, requiere a veces la asesoría de un terapeuta, de alguien, un facilitador, un coach, que te apoye en el proceso. Genera la salud. Genera la salud. Porque la enfermedad se va a dar como una consecuencia de evadir, de reprimir las emociones que nos genera el dolor del alma. Increíble el trabajo de Paul Epstein. Sí, no, como padres, como madres hemos fallado, hemos lastimado a nuestros hijos, pero porque nosotros también estábamos lastimados. Nosotros teníamos unos padres muy rígidos, unos padres muy golpeadores, unos padres muy duros. Ándale, el dolor del alma, la muerte de un querido. Yo también tengo un dolor del alma. Falleció un hijo mío a los 18 años de edad de él, y en un accidente automovilístico, y es un dolor del alma. Pero enfrentarlo, sacarlo, a tomarlo frente a frente y decir: aquí estás, y sé que estás ahí, y necesito despedirme de ti, dejarte ir. Como decía Paul Einstein, mira, un hijo me acaba de decir: soy lo peor que me pasó en la vida. Él trae ese dolor del alma. Pero a ver, yo les pregunto, papás, ¿quién de ustedes fue a una escuela donde les dijeron lo que hay que hacer antes de tener un hijo? No existe eso, tristemente no existe eso. Entonces, Paul Epstein nos decía en el desayuno que él está cada vez más convencido que cuando la persona trabaja el dolor del alma, además de liberarse psicológicamente, genera salud. Genera la salud. Y la enfermedad, el tratamiento médico que está aplicando el doctor, se potencia de una manera increíble y fluye maravillosamente, generando la salud. Entonces, voy a trabajar en esto
voy a explorar este tema, voy a retomar mucho el trabajo porque fíjense que me perdí un pedacito de la conferencia de Paul porque estaba entrevistando entrevisté a Jorge Bucay, entrevisté a Neale Donald Walsch, entrevisté a Paul Epstein, y en algunos momentos tuve esa necesidad de salir por 20 minutos mientras hacía la entrevista justo en ese momento estaba haciendo la entrevista con Neale Donald Walsch de Conversaciones con Dios, una entrevista personal para luego presentarla a los que asistieron a la cumbre para que resumamos todo lo que presentaron. Entonces vas a ver qué interesante, van a ver qué interesante cuando les presente de una manera a todos, hayan ido a la cumbre o no, eso no importa, que tengas un recurso para trabajar ese dolor del alma. Nos va a ir muy bien en el dinero, en el amor, en la salud, en la vida, con nuestros hijos. Y ahora me dices, mi hijo me dice que ha sido lo peor que le ha pasado en la vida. Y yo como papá o como mamá recibo ese mensaje. Porque tienen un dolor. Porque no se sintieron amados, porque se sintieron abandonados, porque se sintieron humillados, porque se sintieron rechazados, porque se sintieron traicionados. Por ejemplo, si te portas bien, te llevo a la playa el fin de año, y se portó bien, sacó buenas notas, pero no había dinero para ir a la playa, había la intención, y entonces la persona se siente traicionada por las personas que más ama, sus padres. Entonces nos hemos sentido traicionados, abandonados, rechazados, humillados, y hasta con abuso cuando nos daban nuestras nalgadas, nuestros cinturonazos. Tenemos un dolor del alma. Y entonces amamos a nuestros hijos de la única forma que podemos, que es la que aprendimos de nuestros padres. Entonces, trabajar ese dolor del alma, esas heridas, es muy terapéutico, pero ahora estamos hablando de salud y de que, por ejemplo, cuando llegue un alcohólico a terapia con facilitador como coach, tú sepas que ese alcoholismo, esa drogadicción, esa enfermedad tiene un dolor del alma que hay que sacar, y hay que preguntarle, platícame un poco tu historia. De hecho, nos dice Paul que muchas veces la gente te lo platica muy así de, pues yo nací en una familia en Michoacán, mis padres eran campesinos y yo me vine a estudiar y ya. Espérame, no, estás pasándola muy por encima. Entonces te la pones y se la lees y le dices, así que tu historia es que naciste en Michoacán, tus papás eran campesinos, te viniste a estudiar a la ciudad y es todo. Bueno, no. Y hay que leérsela para que se dé cuenta todo lo que le falta. Y de repente al empezar a hablar empiezas a tomar hilos que como coach, como facilitador puedes sacar y decir, ok, vamos a ver cómo está esa experiencia en tu vida, y eso es lo que hay que trabajar. Ya lo vamos a tocar, ya lo iremos a tocar. Por lo pronto les comento que tengo Mastermind Platino en el 14 y 15 de septiembre en Tucson, Arizona. Es mi siguiente evento, el Mastermind Platino. Y te inscribes, va a ser en el Hotel Doubletree en Tucson, y el correo es Serna José número 15 @gmail.com, o si quieres asistir, porque después de la cumbre todo, yo quiero ir al siguiente evento, entonces es el 408-823-2672. 408-823-2672. Y voy a hacer un comentario final de una cosa que dijo Neale Donald Walsch, el autor de la saga de libros Conversaciones con Dios, y decía que hay una ilusión de estar separados. Hay una ilusión de que allá están los buenos, acá estamos los malos, o allá están los malos y nosotros estamos acá los buenos, y esto está pasando en el mundo como nación, como naciones, ¿no? Y que la gente, fíjate qué interesante, no se habían puesto de acuerdo como necesidad de estar separados de la fuente de Dios. El ejemplo que ponía, que son 5 dedos y cada dedo es diferente,
pero todos pertenecen a una cosa. Somos una humanidad con diferencia, pero unidos todos a una fuente divina que es Dios. Pero pareciera que este dedo piensa que este está mal y este dedo piensa que este está mal, y como si se estuvieran peleando los dedos. Es absurdo. Entonces, ahora más que nunca, nos decía Neale Donald Walsch, necesitamos quitar el instinto de conservación. No es golpeando a los demás, no es atacando a los demás, no es diciendo estamos bien nosotros, ustedes están mal, que es el camino para salir de esta crisis. Nos decía Neale que los biólogos, los expertos dicen que el instinto humano, el instinto de supervivencia es lo que opera, y no es cierto. Fíjense, cuando hay un incendio, y lo platicaba Neale Donald Walsch, hay un incendio y escuchas la voz de un bebé llorando dentro, corres a salvarlo y no te importa poner en riesgo tu vida. Y hay actos de miles de personas que lo hemos hecho, yo también, y tú, y que en algún momento has hecho algo por un niño, has hecho algo por un bebé, y no te importa el instinto de supervivencia. Tu instinto de supervivencia te diría no hagas esto. Nos platicaba el ejemplo que salió hace poco de que cae un niño a las vías del metro, donde pasa el tren, y entonces un hombre se tira, pone su cuerpo sobre el cuerpo del niño, lo protege y se hace bolita, y pasa el tren, y que había así unas cuantas pulgadas entre la cabeza y el tren y el cuerpo, y pasó. Y entonces la pregunta es, si hay instinto de conservación, y eso es lo único, ¿por qué tantas personas en el mundo estaríamos dispuestos a hacer esos actos de manera totalmente automática, impulsiva, por defender a un niño, por ejemplo? ¿Ok? A tus hijos. ¿Dónde está el instinto de conservación? Entonces, nos platicaba Neale, el problema del mundo es que la gente dice, yo estoy bien, tú estás mal, aquellos están mal, y que entonces por eso se mete un hombre a disparar a una escuela y matar niños, porque tiene un dolor tan profundo, tan grande, hablando del dolor del alma, que cree que su único instinto de conservación para mantenerse vivo ante tal dolor es atacar a los demás. Y lo comento porque alguien aquí se metió y dijo, tú eres un fifí, que le robas el dinero al pueblo. ¡Wow! Esto es lo que está haciendo el presidente de México, separando a los fifís de los chairos, le llaman, o no sé, o sea, como si fuéramos diferentes los mexicanos. Y eso es lo que hacen otros presidentes en los Estados Unidos, en Francia, ahorita lo están haciendo mucho en Argentina ya pasó, y en Brasil. No somos diferentes, somos parte de una sola cosa. Es que ustedes, los que tienen dinero y a los que les va bien, son los que son fifís. En México dicen fifís como ricachoncillos que roban el dinero al pueblo. Y yo soy el pueblo. Entonces, nosotros somos los buenos, ustedes son los malos. Y al revés, los ricachones pueden decir, nosotros somos los trabajadores, ellos son los perezosos que hay que darles dinero. No es cierto, ninguno de los dos está correcto. Sí, somos parte de una sola humanidad, nada más. Y lo que le haces al otro te lo haces a ti. Y lo que le haces al otro te lo haces tú. Y créanme que esto es lo que necesita cambiar. ¿Ok? Sí, lo vamos a ir explicando. Miren, vamos a hacer un evento de 2 horas solamente para hablar de la conferencia de Neale Donald Walsch. De 2 horas solo para hablar de la conferencia de Paul Ensler. Y les voy a poner unos pedacitos de esto para que lo entiendan. ¿Ok? Listo, amigos. Nos vemos mañana. Ya estaremos por allá. Y estaremos con más capacidad, porque yo estoy transmitiendo desde el cuarto con las uñas, ya no supe si entró, y ojalá nos veamos el 15
14 y 15 para festejar la independencia de México en Tucson, Arizona. Contacto a José Serna en el DoubleTree. Les regalo una unidad de negocios con 7 fuentes de ingresos para que la crisis que viene no te avalanche, porque viene una crisis muy fuerte. Y es el 408-823-2672, o mándale un correíto a José Serna, que es cernajose15gmail.com. Ya las personas que tuvieron pérdidas de algún robot, se les regresó el RoboCoach, o sea, todo se les ha regresado. Y ahorita lo que está pasando es un mercado muy convulso, pero ahí vamos y se va a recuperar. Entonces la pregunta es, a las personas que perdieron dinero, que no tendría que haberlo hecho, pero lo hago con mucho gusto, porque cuando entras a Forex nunca te regresan el dinero nadie si hay una pérdida, pero yo lo hago con mucho gusto. Entonces se los entregué en RoboCoach. Si no los has recibido, mándanos un correo, te los mandamos. Y RoboCoach ahorita está a $1.50, ni siquiera a $1. Manda tu correo, por favor. Si no te han devuelto el RoboCoach, y puedes cambiar ya en Exchange a contacto @robocoach. La verdad es que algunos no nos han mandado las billeteras. Tienes que poner tu billetera y que te lo regresen. O sea, no es te lo regreso, toco tu puerta, ¿ok? Pero lo hago con mucho gusto. Gracias, bye bye. Bye, amigos de Periscope.